Vale, vamos a empezar por ahí y luego vamos a unir esa otra acusación que dice que yo no vinculo a la ultraderecha, que yo no le llamo ultraderecha, yo le llamo a todo esto que la gente llama ultraderecha, yo digo espacios antidemocráticos financiadas por las élites económicas. Así es como yo lo llamo y lo argumento y es como mi tesis, ¿vale? Entonces, partamos de esa afirmación que haces que es totalmente inválida. Si quieres, luego vamos a la otra y lo vamos a vincular. Estás diciendo que yo no vinculo a esa red internacional antidemocrática con el sionismo, cuando es todo lo contrario, es el centro de mi hipótesis, porque precisamente quien está detrás de esta red internacional llamada Atlas Network, que tiene conexiones muy claras, es precisamente, si hablamos de Vox, Rafael Bardají, el promotor de Amigos de Israel, de la iniciativa Amigos de Israel, donde está Pablo Casado, donde está el señor Aznar, y que son los grandes financiadores no solamente de Vox, sino de toda la red internacional antidemocrática que ha hecho en América Latina a través del Instituto Atlántico Gobierno, con un acuerdo con la Universidad Francisco Vitoria, propiedad de Legionarios de Cristo. Entonces, nunca he dicho eso y ahora vamos a lo que tú sacas de contexto, donde dices y repites que yo digo que los judíos son muy buenos, y es verdad que en un vídeo que ahí sí me gusta, tú pones un contexto y sacas una frase y llego a decir los judíos no tienen nada que ver con Israel. Esa sí, frase, claro, estoy diciendo que sí, claro, que esa frase la llego a decir, pero creo que es importante el contexto. ¿Por qué? Porque previamente, si yo estaba viendo un vídeo publicado por ACOM de David Hatchwell, que es financiador de Netanyahu, un tipo que recibe mucho dinero público, que es lobby sionista, que difunde bulos sobre la guerra de Gaza y de Israel, que si queréis luego entramos en ese tema. Pero lo que estaba diciendo la señora Ayuso es, literalmente, y se puede ver el vídeo, es que hay que quedarse con Israel. No podemos renegar de Israel. No podemos comprar el discurso del terrorismo, porque hay maravillosas juderías en todo el mundo. Claro, ¿qué pasa? Yo, como extremeño, hay una judería en Hervás preciosa y también en Cáceres, y yo digo, ¿pero qué dice esta señora? ¿Qué tiene que ver que haya judería para defender a Israel? No tiene nada que ver las juderías con Israel. Luego sigue diciendo, es que hay que defender a Israel porque el 30%... Pero no solo habla de juderías. Pero, Julián, sí, no solo habla de juderías. Habla de la cultura judeocristiana en general. Sí, no solo de una cosa concreta. No, pero yo te Tú niegas esa conexión. Pero ¿cómo? Déjame explicarme y luego te doy paso, ¿vale? Te quiero decir lo que yo quería expresar. Es decir, sí, literalmente digo eso. Después creo que Marcos matiza. Hombre, yo sí dice que no es lo mismo judaísmo que sionismo, Israel, lo compro. Bueno, eso es lo que yo quería expresar, ¿vale? Pero hay un contexto importante. Yo hago programas de más de 4 horas. Si yo escribo algo, si yo hago algo, un artículo, y yo digo esa frase, me puedes... Ahora, si yo estoy 4 horas y estoy reaccionando a un vídeo donde la señora Ayuso dice hay que defender a Israel porque las maravillosas juderías, el 30% de los premios Nobel son judíos, Einstein era judío, yo digo, ¿pero qué dice esta señora? ¿Pero qué tiene que ver la judería o los judíos de fuera de Israel con los de Israel? Porque además no nombraba ninguno de Israel. Y es más, el otro argumento que yo ponía para justificar lo que quería decir, aunque haya dicho esa frase sacada de contexto, y luego dice, no, es que fijaros lo que dice. No. Lo que quiero decir, y a veces uno se puede expresar mal, más personas extremeñas a las afueras de un pueblo y con dislexia bastante profunda, a veces digo lo que no quiero decir, pero creo que se entiende. Y si uno ve el vídeo completo, aparte lo pusisteis casi completo, cuando dice unos argumentos que no tienen nada que ver para justificar el genocidio que está haciendo Israel en Gaza, pues yo me cabreo y a lo mejor no afino con las palabras adecuadas, pero digo, no puede ser, es decir, y esa tesis sí que la defiendo, no es lo mismo el sionismo que el judaísmo, o que los judíos, que el pueblo judío, igual que no es lo mismo que Israel. Dentro de Israel, aunque mayoría a lo mejor sí que defiende lo que está haciendo Israel con Gaza, pero también hay manifestaciones en contra. Y es más, las movilizaciones más importantes de Estados Unidos la ha hecho la comunidad judía en contra de los bombardeos y por un cese inmediato de los bombardeos. Por lo tanto, mi tesis, y esta sí es mi tesis, no es lo mismo, igual como no es lo mismo Hamás que Palestina, no es lo mismo el sionismo que Israel, y no es lo mismo el pueblo judío que Israel o el sionismo. Son cosas diferentes. Entonces, coger eso y decir, mira, aquí está la prueba de que cómo mienten. Me parece que una pregunta, no tiene sentido.
una pregunta previa y le doy paso a Jaume. Antes has comentado que, y en eso estamos totalmente de acuerdo, que hay una gran financiación por parte de las... Tú lo denominas élite, yo antes lo llamaba así, ahora prefiero llamarlo oligarquías. En eso estamos de acuerdo. Te pregunto, ¿podríamos afirmar que esas oligarquías o élites financian tanto a grupos de derechas como de izquierdas? Bueno, hay una cuestión que se habla mucho de Soros, ¿no? Soros siempre lo nombran. Por ejemplo. Claro, pero para mí es una narrativa, es como no sé, es una simplificación de las causas. Soros lo que ha hecho es financiar golpes de Estado en América Latina. Entonces, sí que creo que ahí hay como digamos, golpes de Estado con gobiernos progresistas o de izquierda, ¿vale? Entonces sí que creo que hay como un relato de todo esto, que luego financia, por ejemplo, Soros, ¿no? Financia a organizaciones más progresistas y más de derecha y que pone fichas en todos lados para sus intereses. Lo que está claro que lo que sí creo es que no hay como un relato, por ejemplo, con Soros financiando a la izquierda que no se ajusta a la realidad. No tiene nada que ver. Por ejemplo, él financió las televisiones con el tema del Maidán en Ucrania. Se creó una televisión que fue la que, digamos, dentro de la organización del intento del golpe, bueno, ahí sería un tema súper complejo para abrir ese melón, pero sí que es cierto que hubo unas injerencias externas para forzar el gobierno y que hubiera esa revuelta, ¿no? Por no complicarlo y sería como muy, muy complejo, ¿no? Pero sí que creo que hay una red, y de esto sí que puedo hablar, es decir, que seguramente Jaume, el origen de todo esto, sepa mucho más del Talmud. Yo no me he leído el Talmud, pero sí que hay una cuestión a lo que yo sé, ¿vale? Y en lo que yo me enfoco y trato de ser muy riguroso. Esta red internacional, la internacional reaccionaria, antidemocrática, lo que normalmente la gente llama ultraderecha, sí que hay una red, sí que hay como ciertos patrones que se repiten, ¿vale? Uno es una vinculación con una élite económica, ¿vale? Y con una ideología neoliberal que básicamente pues defiende el libre mercado y el capitalismo, ¿no? Simplificándolo mucho, y por eso ponen dinero, porque ese tipo de ideología pues defiende los intereses de esas grandes fortunas o de esas grandes empresas. Otra es vinculación con sectores ultracatólicos, ¿vale? Bien sea el Yunque, Legionarios de Cristo, Sodalicio, el Opus, o incluso el sionismo o movimientos evangélicos, lo hemos visto en Bolivia, en Brasil, etc. Y el tercero, una vinculación y una defensa de las dictaduras militares. Esos tres elementos se repiten tanto en Vox como con Milei, con José Antonio Kast, con el bolsonarismo, con el trumpismo. Entonces, esas son las tres. Y ahí, y por poner mi punto de vista con el tema de la religión, yo creo que la religión, yo respeto, ¿no?, las creencias, pero sí que critico y las pongo casi a la misma altura al judaísmo, al cristianismo y al islam, cuando se mata en nombre de los tres. Y hemos visto históricamente, ahora lo estamos viendo en Israel, cómo se está matando con frases del Talmud, ¿no? Frases escritas como que esto está escrito, ¿no?, en las Sagradas Escrituras. Esto en otros tiempos lo hemos visto con el cristianismo, igual con el yihadismo. Cualquiera de las tres cosas son una aberración. Entonces, creo que eso es así, es una aberración, y creo que también es una aberración cuando se generaliza que cualquier cristiano, por ser cristiano, hay que acabar con él, cualquier musulmán, por ser musulmán, hay que acabar con él, y cualquier judío, por ser judío, hay que acabar con él. Yo sí que creo que hay que hacer una justicia por los hechos y no por la etiqueta o la generalización en donde te encuadren. Y ahí, en ese marco, es en el que yo hago esa referencia. No se puede culpabilizar a todos los judíos de lo que está haciendo Netanyahu y lo que está haciendo el Estado de Israel. Esa es mi tesis y mi punto de vista.